expedición de senderismo con quien era mi novia y un grupo. Entonces no representaba como mucho problema el ir al volcán del Xitle. Y de repente el camino se volvió como una resbaladilla. Resbalamos y pues nos vamos los dos, ¿no? Al fondo del volcán. Antes de caer yo traté de abrazar a Andrea, o sea, la jalé hacia mí, la abracé, pensando en que mi cuerpo iba a soportar más, ¿no? La caída. El hecho es que cuando me golpeo y vamos a caer, me empiezo como a perder el conocimiento. En ese momento me acuerdo de Andrea, empiezo a buscarla y no me responde, ¿no? Y como me dolía mucho, pues decidí dormirme, ¿no? Y ya cuando desperté, y estuve 3 semanas en terapia intensiva, ¿no? Me acuerdo que él ahí mismo me dijo que había muerto Andrea. Lo trágico del accidente fue la muerte de Andrea, ¿no? Ella dicen que cayó como de cabeza y ya murió ella al instante. Y yo, pues la lesión que tengo, ¿no? En un solo instante lo perdiste todo. El amor de tu vida, tu movilidad y la vida que conocías. Gerardo, bienvenido. Cuéntanos qué fue lo que pasó en el Hola. Ajusco. Hola, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues, bueno, yo soy Gerardo Nolasco y el 18 de julio del 2021 estaba en una expedición de senderismo, ¿no? Con quien era mi novia y un grupo al que pertenecíamos. Y habíamos tenido como otras salidas, justo al Pico del Águila en el mismo Ajusco, el volcán del Teutli, los dinamos de Contreras y así. Entonces no representaba como mucho problema el ir al volcán del Xitle, porque es un volcán chiquito, tiene como fácil acceso y bajar al volcán es como sencillo aparentemente. Entonces, pues elegimos mal, ¿no? No sabíamos, creo que también la inexperiencia de los supuestos guías, y bajamos por un lugar que no era como estos lugares. Es que el volcán de Xitle tiene como unas bajadas desde la cima que están como marcadas y puedes llegar al fondo del volcán. Y íbamos con un grupo de 52 personas. Entre ellos iban algunos chavos, como entre 13 y 16 años. Entre ellos iba un hijo de Andrea. Andrea era mi novia, de 13 años en ese momento. Y entonces ellos bajaron por esta parte del volcán. Andrea me dijo que ella bajaba junto con él. O sea, la idea era que íbamos a rodear el volcán para encontrar como la bajada. Y Andrea, cuando bajaron ellos, ella me dijo que bajaba con él, ¿no? Justo con los otros chavos. Y yo tenía una escuela yo peleaba profesional, kickboxing y artes marciales mixtas. Tenía una escuela de kickboxing, ¿no? Igual, era profesor. Y había invitado como a 10 alumnos, entre ellos Andrea y otros alumnos míos, a participar en la expedición. No lo habíamos hecho antes, era como una actividad de Andrea y mía. Y esa vez los invité y entonces me quedé como entre la disyuntiva de me quedo con ellos y damos como la vuelta o bajo atrás de mi novia, ¿no? También para acompañarla. Decidí ir atrás de ella. Les dije a mis alumnos que habían ido, pues que los veíamos abajo, ¿no? Nosotros bajábamos por acá y en lo que ellos daban la vuelta. Y de repente el camino fue en julio, ese año había estado lloviendo mucho, entonces se volvió como una resbaladilla, resbalamos y caímos, quedamos hasta como a 2-3 metros de que era como un voladero, ¿no? Como una barranca. Y ahí quedamos como en una piedra y yo intenté salir de ahí, a manera que me tomé de un árbol y le dije a Andrea que me diera la mano para salir, ¿no? La idea era yo ayudarla a salir. Y el árbol, cuando el peso de los dos no lo soportó, entonces se desgaja, o no sé cómo se puede decir, y pues nos vamos los dos, ¿no? Al fondo del volcán. Desconozco porque antes de caer me golpeó con una piedra en el parietal izquierdo y caigo, o sea, yo sí, me acuerdo que fue como noqueado, ¿no? Era algo que yo sabía porque con lo que practicaba, cuando peleaba, entrenábamos sparring y varias veces me había noqueado.
Entonces es como que no me fue tan, pues como extraño, ¿no? El momento en que me noquea. Y entonces caímos. Me acuerdo que antes de caer yo traté de abrazar a Andrea, o sea, la jalé hacia mí, la abracé, pensando en que mi cuerpo iba a soportar más, ¿no? La caída. No desconocía, ¿no? Toda la altura y todo. No se veía porque era como árboles, ¿no? Entonces, el hecho es que cuando me golpeo y vamos a caer, me empiezo como a perder el conocimiento. Y ese es como el último recuerdo que tengo, ¿no? Como cuando empiezo a soltar a Andrea y caemos, ¿no? Cuando recupero como la noción, ya no me podía mover, empiezo como a tratar de moverme, me dolía mucho la espalda y, e intento como levantarme, pero no pude, ¿no? Entonces pensé que algo me había pasado, ¿no? Como algo me pasó. En ese momento me acuerdo de Andrea, empiezo a buscarla y no me responde, ¿no? Yo me acuerdo que estaba como hacia, ¿no? Como inclinado hacia abajo, entonces me era como difícil voltear, ¿no? Y buscarla. Entonces me empieza a gritar su nombre y no escucho respuesta. Y me dolía mucho, entonces eh, decidí como dormirme, ¿no? Porque había personas ya abajo, otras expediciones que estaban y estaban gritando que ya, que ya no nos moviéramos porque ya venía, ¿no? Ya que estaba peligroso, que ya nos habíamos caído, que ya se habían caído otras personas porque los chavos que se habían adelantado también cayeron. ¿El hijo de Andrea? Sí, entre ellos el hijo de Andrea y otros 5 chavos, y ellos ya habían caído y nosotros caímos después de ellos. Entonces gritaban que ya no nos moviéramos, que ya venía la ayuda, y como me dolía mucho, pues decidí dormirme, ¿no? Y ya cuando desperté, me estaban tratando de meter una de estas sondas por la nariz. Claro, por las peleas tengo 5 fracturas de tabique. Entonces me acuerdo que me desperté y le dije, no va a entrar, tengo 5 fracturas, ¿no? Y me decían, a ver por la boca, y me metieron esta cosa por la boca y tampoco. Y me la volvieron a meter por la nariz hasta que entró. Y ya me tenían, yo no había estado como consciente que ya estaba en la camilla, no era como una camilla que le llaman, hoy sé que le llaman la araña, ¿no? Como justo para estas lesiones medulares. Entonces me levantan y pues me dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a sacar. Te vamos a sacar en helicóptero, y se escuchaba, ¿no? Un helicóptero ya. Y pues ya me llevaron hacia el helicóptero. Me engancharon y me dijeron, ¿sabes qué? Ya te vamos a subir y vas a salir. Y en ese momento me desvanecí otra vez, ¿no? No sé si me habían puesto algo, medicamentos, la verdad es que desconozco. Solo sé que en el aire, cuando me empezaron a levantar, en ese momento me desvanezco. Y ya vuelvo a tomar como conciencia en Joco. Y digo como conciencia porque pues vuelvo como, ¿no? Me acuerdo que estaba mi hijo ahí y así como, ¿dónde estoy, no? ¿Qué pasó? Y ya me dijo mi hijo que había tenido un accidente, que estaba muy mal, que estaba en terapia intensiva, que igual me daba muy pocas probabilidades de vida, ¿no? Me acuerdo que me dijo, no quiero que te mueras, ¿no? Y yo así como, no me pienso morir, pero yo no sabía qué me había, o sea, cómo estaba, qué condiciones estaba, ¿no? Hoy poco a poco he recabado como información con ellos, y bueno, pues estaba en terapia intensiva, ¿no? Lleno de aparatos, de sangre por todos lados, y mi hijo en ese entonces creo que tenía como 19 años. Él fue el que me localizó porque vivíamos él y yo solos, ¿no? Vivíamos juntos, y, y estuve 3 semanas en terapia intensiva, ¿no? Me acuerdo que él ahí mismo me dijo que había muerto Andrea. Ahí fue cuando te Sí, enteraste. ajá, cuando él me despierta, ahí me dijo que había muerto Andrea. Y volví a dormir, y entonces me acuerdo como que empecé a tener visitas de mi mamá, mi papá, eh, mi hijo, mi hermana, ¿no? Eran como que me acuerdo que entraban algunos amigos, pero yo como que despertaba y estaba con ellos, pues un poco, ¿no? Como que, sí, me acuerdo que como medio platicábamos y así. Estuve 3 semanas en terapia intensiva. Después me pasaron a piso y como a los 3 días me operaron. Y pues mi familia se encargó de todo, ¿no? Como de la operación, de lo que implicaba estar en el hospital. Yo no me acuerdo de haber tenido dolor, no sé si también sea parte como estos medicamentos que me suministraron. Solamente cuando
tengo como estos flashazos de coherencia en coherencia, porque luego me acuerdo que me imaginaba cosas y veía cosas, y entonces cuando me iban a ver les platicaba, ¿no? Me pasó esto y esto y y yo según era un agente secreto y ellos me decían, sí, no, sí, sí, tienes razón. Y cosas así que después ya me enteré que afuera les decían, no sabían si tenía algún daño, en el cerebro. Entonces como que les decían, ustedes síganle la corriente, lo que le digan, no, no, No lo sí, contradiga. exacto. Ustedes sí, díganle que sí. Y entonces para mí se volvió como mi realidad, ¿no? Porque pues nadie me decía nada. Entonces yo, pues sí, sí Soy es el lo que está agente secreto. pasando, ¿no? Exacto. Ah, Yo me imaginaba una ex pareja que supuestamente trabajaba en el hospital y que estaba embarazada y que estaba ahí para verme y platicaba con ella en las noches, ¿no? Y no sé, y entonces cuando llegaban a verme yo les decía, está aquí, ¿no? Y la acabo de ver y yo, ay, sí, cuéntanos. pobres. Sí, Y Ah, entonces para mí era como mi realidad porque era como, sí, sí está, ¿no? Porque si no ya me hubieran dicho que no es cierto. claro. Pasaron como casi el mes cuando ya después de la operación y todo, y me acuerdo que un día en la noche abrí los ojos y ya fue como ya claro, ¿no? Como de, ay, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué pasó? Y entonces empecé como a recordar, sí, tuve un accidente y me dijeron que me iban a operar. Y entonces me volteé a ver. Yo mido un 80, ¿no? De pie, y bueno, antes del accidente pesaba como 74 kilos, pero yo creo que en el hospital llegué a pesar 58, porque no comía, ¿no? Como en este estado, entonces por primera vez pues tenía así la piel pegada al hueso, pero literalmente. Entonces cuando me vi fue como, ay, güey, ¿qué me pasó, no? ¿Cuánto No tiempo soy llevo yo. aquí, no? Pues También. Sí. en ese momento te cayó el 20 de lo que le pasó a Andrea, lo que te pasó a ti ese momento, o solo sabías que No, te caíste. empecé como conmigo, ¿no? Ujú. Porque era como algo muy nuevo para mí. Nunca me había visto tan en los huesos, por así decirlo, ¿no? O sea, y me acuerdo que levanté la sábana porque me acordé que me habían dicho que quizás no iba a volver a caminar. Entonces, en ese momento como que fui que, sí, me dijeron que no iba a volver a caminar. Levanté la sábana y vi mis piernas bien delgadas, ¿no? Y yo dije, ay, ¿es en serio? O sea, y traté de moverme y no, pues no pude. Y entonces, o sea, más bien estaba como conmigo, ¿no? Como, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me pasó? Tratar de entender. Después me acuerdo de Andrea y me sentí mal porque dije, ¿por qué no lloré cuando me dijo Pablo, no? O sea, me acordé que me había dicho Pablo, justo también, había fallecido un luchador, ¿no? Nos gusta mucho la lucha libre. Había fallecido el Brazo de Plata, Super Porky. Entonces me dijo, te murió Andrea, y también me dijo que se había muerto Super Porky. También un primo mío había tenido un accidente un mes antes, se pegó en las cervicales y había quedado en un estado de cuadriplegia. Y eso a mí me había pegado mucho porque fue un mes antes. Christopher se dedicaba a competir en clavados de Red Bull, de estos clavados de alturas de 25, 30 metros. Y el accidente que él tuvo fue en un trampolín, ¿no? Como entrenando, y se pegó en el trampolín. Y entonces nos había pegado mucho en la familia. A mí me había pegado mucho pues por esto, ¿no? Porque era un primo que quería mucho y él murió cuando yo estaba en este estado digamos que en terapia intensiva. Y también me dijeron, y en ese momento empecé como a hilar la muerte de Andrea, la muerte del Super Porky, ¿Qué la muerte de sientes mi que fue primo. más difícil para ti en ese momento, como cuando ya empiezas a cobrar conciencia, la muerte de Andrea o que tu vida iba a cambiar para siempre, ¿no? O sea, de esa vida que conocías. No había dimensionado lo difícil o lo que venía, Mm. ¿no? ¿Te cae el 20? Tenía un pensamiento muy, ¿cómo decirlo? Muy estructurado de cuando yo peleaba y cuando era el profesor, era de no te rindas, no tengas miedo, tu mente puede vencerlo todo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, eso me pasaba, eso me atravesaba en la mente. O sea, no importa. No, en un momento me acuerdo que le pregunté a una de las doctoras que me habían operado y me dijo, yo le dije, dime la neta, ¿no? ¿Crees que vuelva a caminar? Y me dijo, tienes un 10% de posibilidades de volver a caminar. Wow. Lo veo difícil, pero tienes un 10%.
Y entonces mi cabeza fue, pues ese 10%, Claro. ¿no? Yo soy Gerardo Nolasco, Qué el de los padre. milagros, el que va a poder, ¿no? Y no había dimensionado lo que venía. Y creo que también no pensaba, y creo que aquí fue donde mi mente me rescató, ¿no? O sea, como en este lugar de esta respuesta de mi mente que no me pasara más. Yo estaba muy clavado con lo de esta pareja, que yo según trabajaba en el hospital y estaba muy metido en eso. Y creo que eso también me permitió no conectar con el dolor que realmente significaba la muerte de Andrea, ¿no? Claro. Entonces, sí, en ciertos momentos me pesaba el decir, ¿por qué no lloro? ¿No? Porque sí murió mi novia, porque sí. Con Andrea tenía 7 años de amistad, pero solo habíamos durado 2 meses de novios. Entonces, esa había sido como nuestra salida. ¿Y para su hijo festejar. no le pasó nada con la caída? Su hijo se lastimó el tobillo y tuvo algunas cortaduras y lesiones. Nada Estuvo grave. un tiempo en el hospital de Legaria. A él y a mí nos sacaron en el helicóptero, solo que a él lo bajaron y lo llevaron al hospital infantil de Legaria y a mí me trasladaron al hospital de Joco. ¿No? Emiliano, ninguno de los niños, o sea, lo trágico del accidente fue la muerte de Andrea, ¿no? Ella dicen que cayó como de cabeza y ya murió ella al instante, y yo pues la lesión que tengo, ¿no? Ahí los otras 5 personas tuvieron lesiones, pero no implicaron más, ¿no? Más que algunas curaciones, Emiliano como esta estadía, pero fue todo. Y eso, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, fue como, no puedo conectar con la muerte de Andrea porque estoy pensando como mi cerebro estaba muy metido, ¿no? En esta pareja, y eso también creo que me ayudó a transitar este tiempo, porque todavía estuve 1.5 meses en el hospital. Oye, Gerardo, perdón que te interrumpa. ¿Has vuelto al lugar del accidente? No. ¿Regresarías? ¿Para sí, algo? Sí. Creo que sí. Quizás hacer un ritual, ¿no? Como un rito de paso de aquí se quedó una parte de mi historia, ¿no? Un Gerardo bien distinto al de hoy, ¿no? Aquí también se quedó el amor que estaba, ¿no? Físicamente con Andrea. Creo que sí. Es difícil, ¿no? Como acceder con la silla de ruedas, Sí. pero sí lo he pensado, ¿no? Y he trabajado como en eso, ¿no? En poder contactar con esta parte más allá de generar no sé si llamarlo trauma, como poder contactarlo, ¿no? Desde estos lugares que a mí me sirva para transitar. ¿Cómo vives hoy? Fue un proceso bien difícil, fue duro, doloroso, porque, bueno, el asunto fue que yo estoy 1 mes en mi casa, me dan de alta porque justo ya presentaba un cuadro de anemia muy fuerte, entonces me dice la doctora, te voy a dar de alta porque te vas a morir aquí, ¿no? Yo pesaba 58 kilos, cada día que pasaba bajaba más de peso, ¿no? Entonces me dijo, no, aquí no te voy a levantar, mejor te voy a dar de alta y te vas a tu casa. No porque estés mejor, sino porque ya es imposible, ¿no? Con la comida de aquí al hospital no te voy a levantar. Y me dan de alta y me voy a casa 1 mes. Y sigo con esto porque empiezan como las visitas y empiezo, ¿no? Entonces pero sigo ya con consigue ruedas, ya No, empezaron. me sacaron en ambulancia. Ah. Un doctor les había dicho a los enfermeros que yo traía como un aparato que sostiene. Tengo en la espalda, bueno, me rompí la T9, T10 y T11 que les llaman, las vértebras, que son como las de antes de las lumbares, y me reconstruyeron con placas, ¿no? Tengo placas, tornillos y unas varillas para que hacen como la continuación de la columna. Entonces tenía como este aparato y el doctor les decía, siéntenlo, tienen que sentarlo, ¿no? Pero nadie me quería, o sea, No te difícil, mover. ¿no? No me querían mover, no había quien me moviera, entonces todo el tiempo estaba acostado boca arriba, viendo hacia el cielo y con el aparato. Entonces me sacan en camilla, llego a casa, me ponen en la cama y empezó como mucha gente, ¿no? A irme a visitar, a llenarme de buenos deseos y palabras y todo. Y yo seguía en esta actitud de sí, ¿no? Pero vamos por el milagro y sí voy a poder. Pero tenía una lesión en el sacro, que era una lesión no muy grande, como de 8 centímetros, yo creo,
que solamente me habían tapado con un parche de estos antiescaras. Y como a la segunda semana empecé con unas fiebres muy altas. Yo de niño tenía como fiebre, sí, y entonces mi cuñado, que es doctor, me decía, es que tienes aquí como carne muerta, ¿no? Y me daba como con un bisturí y me quitaba la carne muerta y me decía, él venía cada semana y me decía, vengo la próxima semana y veo. Y venía la siguiente semana y más carne muerta, ¿no? Y entonces yo seguía con las fiebres. Entonces un día le picó, como tenía como una llaga y le picó y salió un montón de pus, salió todavía tierra del volcán, lo hueso de la columna. Entonces me ingresan otra vez al hospital para hacerme un lavado quirúrgico. Y entonces la herida, que era como de 8 centímetros, se vuelve una herida de 28 centímetros. Y me ¿Aquí en la rasparon espalda? en el sacro. En el sacro. Y entonces me raspan y hasta el hueso, ¿no? Ya la carne estaba ya muy hecha a perder. Entonces me dejan un boquete de 28 centímetros y de profundidad hasta el hueso. Y ahí es cuando hay realmente contacto con lo difícil que viene, ¿no? Porque estoy otra vez en el hospital, estuve una semana, todo el tiempo viendo hacia las lámparas. Me acuerdo que cuando ingresé tembló y todos se fueron y yo no podía, ¿no? Como de, ¿yo qué hago? O sea, ahí me quedé. Fueron literalmente 24 horas estar conmigo, con mi cabeza, ya había probado lo que es no caminar. ¿Qué era estar contigo? ¿Era estar con alguien positivo, con alguien amable, con alguien enojado? ¿Cómo era? Era justo, era estar con alguien que sentía culpa. Ya estaba sintiendo culpa por lo que había pasado con Andrea. Estaba sintiendo culpa por las relaciones que había perdido, por mis maneras de ser, por el machismo, ¿no? ¿Qué sientes que del machismo? O sea, ¿qué es lo que te generaba culpa de eso? Que había perdido relaciones. Yo estuve casado 15 años con la mamá de mi hijo y me parece que, bueno, por otros factores, pero terminamos terminé con ella y otras relaciones por esta imposición violenta, porque no sabía cómo transitar las emociones. Había entendido que el hombre puede ser violento, solo que no hasta qué grado. Puede imponer, puede tener control. Estas son maneras de demostrar el amor. Es ¿no? lo que nos aprendiste enseñan tú a en los tu hombres. infancia. Y me estaba dando cuenta de eso, que estaba solo por esto, ¿no? Por muchas veces por mis comportamientos, por mis maneras de actuar, por justo, ¿no? Por querer controlar, por no abrirme a vivir otras experiencias, a escuchar otras opiniones. Como te digo, yo peleaba y entonces muchas de las situaciones, conflictos que tenía los resolvía a golpes, ¿no? Si tenía un conflicto de tránsito, yo sabía que yo sabía y entonces me bajaba y entonces era para mí lo más fácil, no vamos a discutir. Y entonces en ese momento eso era estar conmigo. Eso es imposible de saber, pero supongamos que no hubiera pasado lo que pasó, que lo hubiera no existe, hoy probablemente seguiría siendo el mismo. Fíjate que antes del accidente, Andrea, justo esta pareja que imaginaba en el hospital, me había dolido mucho la separación con ella y empecé a tomar terapia psicológica, ¿no? Cognitiva conductual. Y estaba como muy pegado en un grupo de AA en una clínica, todavía existe, y entonces yo no tenía adicciones o consumos adictivos, pero me sentía muy solo, ¿no? O sea, como te digo, solo estaba mi hijo conmigo y en algún momento pensaba como, no voy a poder, o sea, me está doliendo, ahora sí me está doliendo mucho. Y entonces, ¿era el dolor emocional o también el dolor físico? No, cuando la separación, cuando entré al grupo de AA, era emocional, ¿no? Entonces me acerqué ahí, me dijeron en la clínica, pues, ¿qué puedes hacer? Les dije, pues, si quieren les doy clases de kickboxing, ¿no? A los internos. Me dijeron, va, papas, y entonces me dedicaba a dar clase de kick o a llevar como esas actividades deportivas. Y entonces había como iniciado un proceso de entenderme, ¿no? Como, ¿qué me está pasando? Ya estabas en el proceso. Un poco, ¿sabes? Hoy lo puedo identificar.
Desafortunadamente creo que, y lo hablo con conocimiento del programa, el programa de AA es un programa machista, misógino, ¿no? Tratan a las mujeres desde un lugar, tienen muchos estereotipos, roles de géneros, mandatos que difícilmente se pueden ver si no estás afuera y viéndolo desde Hoy otro lo puedes lugar. ver muy claro. Sí, entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que había hecho como un proceso, pero creo que también ese lugar me hubiera seguido llevando a ese, ¿no? Porque cuando yo llegué a la clínica, por ejemplo, están los padrinos, ¿no? Los que ya, entonces Sí. yo sabía cómo imponer mi masculinidad y entonces cuando yo llegué a la clínica era como, sí, pero aquí se trata de ver quién es el alfa y yo me sé ganar esto a base de madrazos Wow. y el que quiera y entonces me tenía que poner a la altura de los padrinos o por arriba de los padrinos, ¿no? En este conocimiento de cómo ganar o cómo posicionarte como hombre. ¿Y ¿no? hoy cómo eres como hombre? ¿Dónde estás posicionado? Fíjate que, ay, perdón, mucho del trabajo creo que vino desde esta pareja que te digo me fue a ver después del accidente y ella me confrontó mucho, no por sus preguntas o algo así, sino ella tenía otra pareja y entonces me dolía como el, ay, ¿no? Y pensaba en, entonces, ¿qué hombre soy ahora? Ujú. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Dónde está mi valor? ¿Cómo me van a ver como hombre? Porque a mí me dijeron que un hombre tenía que proveer, que tenía que cuidar, que tenía que ser muy masculino, que tenía que ser valiente. Las Y creencias. estando en una cama, sin poderte mover más allá de la cabeza y las manos, ¿qué tipo de hombre eres? ¿No? ¿Qué tipo de hombre eres cuando estás en una silla de ruedas y necesitas que te empujen? ¿No? Entonces, esto fue lo que me empezó a atormentar, porque yo quería conquistarla por la ausencia que estaba pasando por lo de Andrea y esto, pero me encontraba con un nombre en mi cabeza que cuando ella me dijo es que tengo pareja y esto, me creé un nombre, claro, él sí la cuida, él sí la lleva a estos lugares, ¿cómo Yo no puedo. podría competir con un hombre así Ujú. si hoy yo no tengo un valor de hombre? Y ahí fue donde empezó como mi trabajo, ¿no? Como, entonces, ¿cómo soy? O dónde está mi valor, ¿no? Y transité mucho la vergüenza, el miedo, ¿no? Como estos lugares de, pues es que me da pena, ¿no? O sea, sí me da pena que otros hombres vengan y me platiquen que se acaban de comprar un carro, que están iniciando una relación, Sí, que porque tú te definías como hombre por esa fortaleza o esa actitud tuya, ¿no? Frente a... Ajá, por el ego. Y cuando eso se va de ti, y entonces ya no eres el hombre que te puedes bajar ¿no? A pegarle a alguien porque se te metió en el coche, o ya no eres esa persona. Entonces, ¿qué es lo que te da fuerza? ¿De qué te agarras? fíjate que esto que dice Sharon, justo, ¿no? Ya ves que Bourdieu dice que vamos como construyendo estos capitales, ¿no? Capital simbólico. Sí. Creo que entre la masculinidad hay mucho este capital masculino que no se ve, pues sin Sí. embargo hay, ¿no? O sea, claro que vas construyendo capitales desde el carro que tienes, la manera en la que vistes, Ujú. cómo hablas, cómo caminas, cómo eres visto entre otros hombres, ¿no? Estas tribus que se van generando y cómo vamos tratando de conseguir estos capitales más que otro hombre. Y esto es un sistema, ¿no? El sistema patriarcal que nos educa. Yo tenía un amigo, desde los 17 años, 18, jugábamos fútbol juntos. Y por muchos años jugamos fútbol. Estábamos en tercera división, ¿no? En Ixtapaluca. Y... Ay, gracias. Entonces, él dejó el fútbol porque se fue a estudiar. Dijo, ya no, yo creo que el sueño de llegar a primera división, él dijo, yo creo que ya no llego. Y mejor se metió a estudiar psicología en la UAM. Mm. Y pues todos así como de, sí, Carlos estudia psicología, ¿no? Y después ya pues fuimos dejando poco a poco el sueño, ¿no? Estos sueños construidos, en mi caso por mi papá, de tienes que llegar y tienes que ser, ¿no? Pero seguimos jugando fútbol, seguimos frecuentándonos como estos cuates que habíamos hecho ahí. Y yo seguí viendo a Carlos por muchos años. Y después del accidente me fue a visitar. Y me acuerdo que fue el Mundial del 2022.
Y de repente empezamos a como a hablar, ¿no? Como de, güey, ¿cómo ves este partido? ¿Y cómo viste a México? Y de repente me empezó a hablar como cosas de masculinidad, ¿no? Como de... Y yo así de, ay, ¿quién me está diciendo, no? Y entonces... Y un día ya empezamos a platicar, me dijo, pues si quieres nos conectamos. Él es terapeuta de terapia narrativa. Bueno, tiene, ¿no? Como muchas corrientes ha estudiado, pero hoy se dedica a terapia narrativa y entonces empecé a como platicarle lo que me estaba pasando y él empezó como en estos abordajes. Él es muy estudioso de la masculinidad, muy estudioso, ¿no? Tiene muchos años estudiando de masculinidad y él me empezó a hablar entonces de la masculinidad, ¿no? De los mandatos, de los estereotipos. Me invitó a unirme como coordinador, estábamos trabajando, él tiene como un proyecto donde editamos, le llamamos el fanzine, entonces hacemos un fanzine en donde pues entrevistamos, platicamos como con hombres o nos escriben sus experiencias y las podemos visibilizar ahí, ¿no? Como esto, solo las ponemos ahí y habrá quien se identifique. Y entonces empecé con él a hablar de masculinidad, algo que era muy pues, nuevo para mí, ¿no? Como... Claro, porque hay que redefinir lo que era masculinidad para ti, ¿no? Exacto. Y también cambiar de identidad, que es un proceso durísimo. Sí. Entender justo esto que dices, ¿no? De la identidad no es algo fijo, porque yo también me habían enseñado que la identidad es fijo y eres y se descubre. Y entender hoy que no, que la identidad se construye, ¿no? La identidad es dinámica. ¿Sigue? ¿No? No me has contestado. ¿Cómo? ¿Quién eres tú hoy? ¿Cómo eres hoy? ¿Cómo soy hoy? Pues justo en esta búsqueda de identidad y de integrarlo, pues soy o me comporto de distintas maneras dependiendo de la persona, ¿no? Hay personas con las que soy duro, con las que soy reacio, y hay personas con las que me comporto amoroso, hay personas con las que me comporto noble. ¿Y tu parte machista sigue saliendo? ¿Sigue floreciendo? Es bien difícil, es un estereotipo que se nos implanta, no de manera natural. Que se me implanta, no a todos. A muchos hombres. ¿No? A muchos hombres. Es un estereotipo atractivo, ¿no? O sea, salirte del estereotipo, hemos llegado a la conclusión de que es imposible, ¿no? Porque nos enseñan desde niños. No, y además hay cómo todo hacerlo. un sistema que no, imposible de salirte. Sí, o sea, hoy he entendido, por ejemplo, no vivo compitiendo, ¿no? Porque se nos enseña que lo mejor que puedes hacer es competir desde la escuela. Sí, ¿no? pero de Desde alguna las manera, o sea, no somos seres fijos, ¿me explico? Entonces, sí podemos movernos del lugar, que creo que es un poco lo que has hecho tú, ¿no? Al entender que no somos seres fijos, sí puedes salirte del estereotipo, que el que tú traías a lo mejor desde chico, desde tu papá, no sé cómo te enseñó, hoy puedes ver que sí existe algo diferente, ¿o no? Sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, me refiero a difícil salir porque hay momentos en los que caes en el estereotipo. Ah, no, bueno, eso ¿no? obvio. Claro. Pero hay que hacerlo hoy, consciente. Exacto, hay que dime algo, ¿eres menos hombre o eres menos masculino porque hoy estás en una silla de ruedas? No, justo entendiendo que la masculinidad es un concepto, no me define, ¿no? Por eso me pinto las uñas. Por eso me pinto las uñas, como, bien, ¿sabes? Como eso dije, es lo que quería escuchar. Te quería preguntar de tus exacto, uñas. ¿por qué es femenino pintarte las uñas? ¿Por qué los hombres no? Ajá. ¿Por qué solamente a los hombres rockeros se les permite pintarse las uñas, no? Es el estereotipo, ¿no? Exacto. Entonces en un momento me las pinté y se ven bien chidas y dije, wow, con razón se las pintan, ¿no? Porque escoges el color y se siente que te estás cuidando, no sé, me gusta. Y por eso me las pinto, ¿no? ¿A qué te dedicas hoy? Ahora justo estoy trabajando como terapeuta. Estudié logoterapia. Padre. Sí, wow. Después de muchas como corrientes terapéuticas, busqué como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, un poquito... Ya no puedo ser maestro aquí. Sí, ya no puedo ser... ¿sabes? Lo menos masculino, justo lo platicaba terapeuta. con una alumna, estos duelos silenciosos que no se ven, sin embargo que están. Me dolió mucho separarme de la escuela que había creado, ¿no? Claro. Mi marca, porque tenía mi estilo, porque había construido unas clases de acuerdo a como yo quería, fuera de... Como yo aprendí muy tradicional, pegarle al costal y las técnicas, y entonces yo le metí mi estilo
Y cada alumno que tenía era para mí fascinante el decir, ¿en serio estás pagando una cantidad para que yo te dé clase, mi clase, y que me siguieran y que compraran los uniformes de mi escuela? Entonces ese duelo fue muy duro, ¿no? O sea, separarme y decir, claro, no es imposible poder dar clases así, pero entendí que era difícil para mí porque a mí me gustaba ser el ejemplo, ¿no? Y yo decía, es que así es, y la patada va aquí, y gira la cadera, y entonces, mira, fíjate cómo lo voy a hacer. Y entonces yo dije, no lo voy a poder volver a hacer, ¿no? Pero hoy, ¿de qué eres el ejemplo? Pues es que en este transitar también, por ejemplo, te estaba platicando, ¿no? Como de la logoterapia, como fue que ¿cómo integro esto que me está pasando? ¿Cómo lo integro desde una manera que sea suave? ¿No? Transitar, ¿sabes? Yo aprendí no me gustaban los madrazos, a que me enseñes, o sea, si me vas a enseñar, enséñame de lo fuerte. Y entonces era como, ¿y ahora cómo lo hago, no? Y encontré en los libros, en el empezar como a leer y a reflexionar y verme desde otro lugar. Luego empecé, yo estoy a la par de la masculinidad, el estudio de masculinidad. Y entonces empecé a estudiar sobre la perspectiva de discapacidad, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? Bueno, asumir que soy una persona con una condición de vida, ¿no? Que con una lesión medular que hoy me genera no poder caminar, pero cómo se vive, ¿no? Porque estoy viviendo muchas cosas, cómo es vivir, por ejemplo, o cómo es visto y cómo integro esto, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Como Rebeca. Claro que hay muchos discursos a través de la discapacidad, ¿no? Te está viendo porque tiene un fetiche, o te está viendo porque te quiere cuidar, o porque tiene ¿no? Como es que quiere ser tu mamá. O sea, hay mucho discurso todo a través lo que de te empieza a cuestionar. Y entonces no solamente era la masculinidad, sino ahora desde una condición de vida. ¿Es cierto? O ¿Cuánto sea, llevas con Rebeca? 1 año y medio. Sí, nos conocimos en la escuela de logoterapia y ha sido una experiencia bien distinta porque justo yo pensaba cuando estaba en cama, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, ya nadie me va a querer. ¿Quién quiere un hombre en silla de ruedas? ¿No? O sea, ¿quién realmente, una mujer sales en silla de ruedas a la calle y ve y dice, wow, ese güey en silla de ruedas me enamoró? No, o sea, yo pensaba eso. Pero es que para ti era tan importante definirte como hombre por lo que hacías o por esa violencia de la que hablas, ¿no? O sea, como que eso es lo que te definía, entonces ahora, ¿quién soy cuando no tengo eso? Es que, ¿sabes? Pasaban muchas cosas porque era como, en serio, por ejemplo, si yo tuviera una pareja, todavía no llegaba a Rebeca, y vamos a salir, y yo antes le daba la mano a mi pareja y vente, ¿no? Dame la mano y vamos a ir a donde yo te llevo, ¿no? O yo te voy a proteger, o yo voy a estar ahí para ti, o yo te voy a proveer. Y entonces era como esta parte, por eso decía, hasta el caminar, ¿no? El cómo me paro, cómo me muestro ante la mujer, me expando como pavo real, ¿no? Con estos pechos de palomo. Y entonces, de repente cuando Rebeca me dice, es que me gustas mucho, y así como de, solo nos hemos visto por cámara. Y me dice, es que me gusta tu vulnerabilidad, me gusta tu sensibilidad, me gusta cómo no le tienes miedo a llorar, ¿no? Porque yo en las clases y cuando compartía y lloraba, y entonces para mí fue como un shock porque, a ver, espérate, me estás diciendo que esto que me dijeron que tenía que mostrarse un hombre para ser atractivo, tú me estás diciendo que, o sea, mostrando esto, te estás enamorando de mí. Te voy a decir algo, a mí personalmente, y no sé si la gente que nos está escuchando está de acuerdo, yo prefiero 1000 veces a un hombre, o sea, como Gerardo hoy, que como el Gerardo de antes. Yo no me hubiera acercado a ti antes. No. O sea, hubiera sido mi antítesis de hombre en todos los aspectos, no, te digo la verdad. Sí. Entonces, uno hace las cosas pensando que, pero no necesariamente. Sabe el mundo que se te abrió hoy. Yo te quería hacer una pregunta un poco fuerte, pero en algún momento de todo este proceso, cuando recién pasa y demás, ¿hubo algún momento en que dijiste, prefiero ya no estar acá? O sea, a lo mejor sería más fácil que yo también me hubiera ido como Andrea. No, sí, Sharon. Sí, es difícil la pregunta.
Después del accidente, cuando te decía, cuando regresé a Ya casa, que regresas, exacto, en conciencia. cuando regreso después de estar esa semana en el hospital, me empieza a caer como esto de Andrea, ¿no? Como, porque ella sí, yo no. Esto es súper injusto. Yo en aquel momento creía en la religión y creía en Dios, ¿no? En aquel momento. Y entonces era como, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Como reclamar y estar reclamando y decir, ¿por qué ella? ¿Por qué su familia está sufriendo la muerte de André y la mía no? ¿Por qué no me dejaste elegir a mí? O si hubiera sido yo. Y entonces me llevaba mucho tiempo, y aquí es donde creo que sigue como la contestación a la pregunta que era estar conmigo. Era como idear 1000 maneras de quitarme la vida sin poderme mover de la cama. Wow. Alguna vez alguien me dijo de mis amigos, pídeme lo que necesites, yo voy a estar para ti. Y le marqué, bueno, le mandé un mensaje y le dije, güey, necesito, ahora sí lo que me dijiste te necesito, tráeme un arma, ¿no? Y me dijo, no, ¿cómo crees? Le dije, tú me dijiste, y yo, Lo que necesito. tú me dijiste. Me dijo, no, eso sí, no, Entonces, estaba ideando como, pues sí, con pastillas, ¿no? Como, ¿Lo intentaste? en ese entonces no, estaba como muy triste y pensaba mucho tiempo del día. Empecé a estudiar logoterapia y como al año y medio de los estudios tuve una discusión con mi mamá y con mi hijo. Es complicado desde qué lugar estaba, porque yo ya me sentía como un peso para mi familia, ¿no? O sea, Sí, es de repente normal. discutía con mi mamá y era como, ay, es que, ¿no? Dicen que entre en broma y broma la verdad se asoma. Entonces era Exacto. como, es que si no, si no te hubieras aventado, yo ya estaría con mi hija y mis nietos. Y en esas bromas a mí me dolía mucho, ¿sabes? Como, Claro. y es Que que es en más serio. culpa también, Sí, ¿no? claro. O sea, Sí, como que finalmente un accidente es lo que es. sí, o porque sea, entonces ya era como, no solamente lo que estoy pasando, sino lo que les estoy quitando a mi familia, ¿no? O sea, mi hijo no tendría que cargar conmigo, no tendría que ser, como ser responsable de lo que me está pasando, porque no solamente implica el no poder caminar, implica el traer una bolsa, ¿no? Desde la vejiga, implica el tener que ser ayudado, por ejemplo, a desimpactarme, implica bañarme, o sea, implica como, ¿no? Muchas cosas que, que pasaran, es que esto no puede estar pasando, esto está muy mal. Y aquí fue donde me encontré muchas terapias, algunas terapias que en lugar de servirme me acrecentaban este pensamiento. Lo que te está pasando no está bien, lo que te está pasando no debería de, o sea, no, era como enfócate en que tienes que volver a caminar. Y entonces, claro, yo no me aceptaba, era como, sí, yo soy un monstruo, esto que me está pasando está mal, tengo que hacer lo que sea para poderme volver a poner de pie, en lugar de transitar la aceptación y decir, pues esto es lo que hay hoy, Sí. ¿no? Esto es lo que tengo. Y entonces eso pasaba con mi familia. Y hay una maestra que quiero mucho, Catalina Arzós, nos dejó del inicio del semestre una exposición, teníamos que exponer un tema. Entonces dijo, vamos a dejarlo al azar, ¿no? El tema los va a escoger. A mí eso no me gusta, pero bueno, eso dijo. Y entonces me tocó la alegría y la logoterapia. Y entonces empecé a investigar, ¿no? Porque yo dije, tengo que hacer una presentación bien chida. Y empecé a investigar, empecé a leer, ¿no? Veía videos como de qué era la alegría, pero a la par vino esta discusión con mi mamá, con mi hijo, y contacté un colectivo donde me empezaron a apoyar porque yo me quería aplicar la muerte asistida, ¿no? Entonces, para mí ese mes y medio fue el más difícil que he vivido, ¿no? Porque el colectivo me ayudó y literalmente tenía a un mensaje en mi vida, ¿no? Oye, ¿me puedes venir? Sí, cuando tú nos digas vamos. Claro, ellos me dijeron, necesitamos que tomes terapia, necesitamos que no, para que no sea una Estar decisión. seguro. Exacto. Estaba tomando sesiones de terapia, estaba con otra terapeuta, Pati Bueno, que regresé con ella como a tratar porque yo ya me quería morir. Y fue difícil porque, por ejemplo, ella me dijo, vamos a hacer un diario de la muerte,
¿no? Diario. ¿Cómo piensas que sea tu muerte? Y vas a poner, y vas a escribir qué quieres, y cómo quieres que sea tu funeral, y qué es lo... Y entonces, Sí, te estar situó en la contactando... realidad, ¿no? O sea, te Uf, contactó con... durísimo. Ese mes y medio fue el más duro que puedo decirte de mi vida, porque era despertarme y decir, sí, hoy sí. Tenías Hoy, tu vida en tus sí, manos. y Esa les mandaba decisión. mensaje y les decía, oye, ¿nos podemos ver hoy en la tarde? Ya. Me decían, sí, cómo no, lo que tú deseamos para servirte, ¿estás seguro? Sí, por favor. Y entonces estar pensando, neta, o sea, sí, oye, ¿y si me pierdo de algo? ¿Y si esto? No, pero es que esto va a liberar a mi mamá, porque mi mamá se va a poder volver a ir a mi hermana vive en Malinalco y tiene 3 hijos. Y entonces esto va a liberar a mi mamá, va a liberar a mi hijo, porque mi hijo entonces quizás se vaya a vivir con su mamá, pero él es luchador profesional. Y entonces era como, claro, pues va a seguir y ya no va a tener que cargar con mierda. Entonces sí, esta es la mejor decisión. Y luego ya daban como las 12, la 1 de la tarde. Era como, no, pero es que, No me ¿sabes? quiero ir, todavía no. Yo soy muy chismoso, me encanta el chisme. Entonces, si algo me mantuvo en la vida fue, ¿y si me estoy perdiendo de algo? Entonces, Te dio FOMO. Me dio FOMO. Te dio FOMO. sí, no sé qué sea FOMO. Y ya Sí, como esta ansiedad de no de estar. lo que te vas a Sí, perder. exacto. Ajá. Sí. Era como, ¿y si me estoy perdiendo? ¿Y si había algo más chido? Y yo Wow, me ¿qué estoy... te agarraste? Que eso fue lo que te salvó, Eso fue, ¿eh? o sea, literal. Yo lo Hoy he ya dicho. no forma parte de tu pensamiento, o sea, ya no es una opción. Es que, bueno, sí, ha sido como, ¿no? El trabajo es... Entonces, les digo, ¿sabes qué? Aguántame. He estado haciendo como mucho de este trabajo, déjame lo presento y ya, ¿no? O sea, lo voy a presentar porque también estuve estudiando mucho, de verdad leí un montón de cosas y dije, pues ya lo presento y ya. Viene el día de la presentación, lo presento y wow, para mí fue un trabajo, ¿no? Fue como, ya, tengo un chorro de dar en la vida, ¿no? Como, wow. O sea, me acuerdo que mi maestra fue como, qué bonita presentación, mis compañeras. Y, y para mí fue eso, ¿sabes? Como, o sea, neta, tengo un chorro de cosas que aportar en la vida. Tengo mucho por quedarme. Y me acuerdo que terminé la clase, les escribo y les dije, gracias por su apoyo, pero me quedo, ¿no? O sea, eso fue el momento donde me volví a conectar como con lo mío, con mi vida, ¿no? Nunca había dicho me quedo con tanta pasión, creo, ¿no? Como si se hubiera prendido un boiler, ¿no? Por dentro, así. Y para mí era la decisión de me quedo a pesar de todo y con lo que pase, ¿no? Va a doler, pero me quedo. Va a ser difícil, pero me quedo, ¿no? Tuve que trabajar como conmigo. No me había dado cuenta que cada vez que... Porque tuve muchas complicaciones médicas y que me pusieron como en riesgo de morir, ¿no? Alguna vez una inyección me hizo como una reacción alérgica y estuve convulsionándome y muchas cosas y yo dije, ya, hasta aquí llegué, mi familia también, y de repente no, ¿no? Entonces, cada vez que me pasaba algo así, mi primer pensamiento era, ya, me quito la vida, hasta aquí, ¿para qué sufrir más? ¿No? Y entonces tuve que hacer como este trabajo interno de, a ver, espérame, pero porque cada vez que me pasa algo, me estoy conectando con el quitarme la vida, como mi máxima respuesta. En secundaria tenía un amigo, mi mejor amigo, se llamaba Pablo, ese se llama hoy mi hijo. Él muere él tenía un problema de consumo de drogas, estuvo anexado y era una mente maravillosa, un ser humano increíble. Y justo la mamá de mi hijo estaba embarazada, iban a ser Pablo, y Pablo muere meses antes, y a mí me duele mucho, ¿no? Me duele mucho su partida, estas preguntas que quedan como de ¿por qué? ¿Qué pude haber? Él me habla, yo trabajaba en un restaurante porque justo estábamos como, que te digo que la mamá de mi hijo estaba embarazada, y él me habla al restaurante y me dice, ¿cómo estás, güey? ¿No? ¿Qué onda? Que yo había doblado turno, entonces estaba muy cansado, iba a regresar a casa, y me dice, te quiero mucho, quiero que nos podemos ver.
Y yo así como de, oye, es que me voy a quedar a doblar turno, pero si quieres mañana. Y me dice, va, nada más quería que supieras que, güey, te quiero mucho, Ay, ha sido una estabas amistad bien bien. chida. Sí, entonces dije, gracias, ¿no? O sea, gracias por lo que me estás diciendo. Pues sí, mañana nos vemos, sí, sin bronca. El otro día, pues su mamá, ¿no? Nos llama y nos dice que Pablo muere así por su... Y a mí me quedaron mucho, ¿no? Como, ¿y qué hubiera pasado si sí hubiera ido a verlo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí? Y entonces cuando empiezo a hacer este trabajo conmigo, me doy cuenta que para mí esta acción que hizo Pablo fue como ponerle una solución a su vida, ¿no? Y yo también quería replicar lo que él había hecho. Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar conmigo, ¿no? Como, ¿por qué estoy pensando que esto es la mejor solución en lugar de transitar lo que haya que transitar y mejor irme, ¿Lo hablaste con tu hijo? Decirle estos sentimientos que tenías de irte, de ya no estar. ¿Él lo supo? Estaba así sacado de onda, ¿no? Pensando en esto. No le había dicho a nadie, solamente estaba... Y me acuerdo que ese día estaba mi mamá peleando con mi hijo porque mi hijo no había lavado los trastes. Y entonces estaban así discutiendo. Y me acuerdo que les dije, a ver ya, ¿no? Ustedes están peleándose por esta pendejada. Y yo estoy pensando en matarme, estoy pensando en quitarme la vida y ustedes pensando en esto como si a mí me importara lo que van a hacer y si tú no quieres lavar los trastes me vale y si tú no, porque mi cabeza estaba en eso, ¿no? En pensar en esto. Así fue como se los dije, ¿no? No se los dije de una manera sutil. Nada, Fue sí. como explotar y decir, ¿Lo tomaron ya. en serio? Sí, mi hermana, a veces tiene como unos comportamientos bien chidos. Nada, es chida, ¿no? Mi hermana se hizo cargo desde el accidente. Ella se hizo cargo de decidir como las cosas, ¿no? Mi mamá se sentía muy dolida y como no quiso tomar decisiones. Mi papá no estuvo. Ellos se separaron desde que yo tenía 4 años. Mi papá ha decidido no estar, ¿no? Hasta la fecha, o sea, lo he visto después del accidente 3 veces. Wow. Y mi hermana es quien tomó la decisión, ¿no? Si lo operamos, si esto, si lo otro. El año antepasado, explotó como, ¿no? Se empezó como en un cuadro muy fuerte de depresión. Sí. Y justo de esto, de la fortaleza que tuvo que mostrar ahí. Y entonces esa vez le dije a mi hermana, fue a la que le hablé y le dije, güey, estoy en esto. Y me dijo, no te preocupes, es tu decisión y yo te apoyo. Y si quieres que lo hagamos más fácil, dime y buscamos cómo hacerlo más fácil. Para mí mi hermana ha sido como ese sostén en esos momentos, ¿no? De alguien que esté ahí conmigo, sin juzgarme, sin decirme lo que tengo que hacer, sin tratar de rescatarme, sino acompañarme y decirme, es tu decisión, güey. ¿Qué le quisieras decir ahorita que te va a ver con este video? Ella sabe que la quiero un chingo, ¿no? Sabe que la amo, que desde niños vivimos cosas bien padres y ella sabe lo que significa en mi vida, no solo por esto que ha hecho, sino por lo que tuvimos una infancia violenta, ¿no? Éramos como el punching bag de algo, ¿no? De mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, o sea, y ella y yo desde niños nos llevamos 1 año y medio. Éramos 3 hermanos. Mi hermano Milton murió a los 4 meses de nacido. Y mi hermana y yo nos llevamos 1 año y medio. Yo soy mayor, aunque ella se ve mucho más mayor que yo. Pero no le va a gustar escuchar. No, ella lo sabe. Ella sabe que se ve muy mayor. Pero Cereza, desde niños fuimos como ese lugar de contención y de cuidado, ¿no? Sí, estábamos para el otro. Cómplices. Sí, fue una infancia bien bonita y hoy la seguimos, ¿no? Como de repente tenemos cosas ahí de discusiones o desacuerdos, pero para mí creo que no hubiera transitado, por ejemplo, desde la infancia si no hubiera estado ella, ¿no? Porque sí era mucha violencia, era mucho dolor lo que vivíamos y
y ella estaba ahí, ¿no? Como ese lugar seguro. Pues me Gerardo, perdón. Gerardo, hoy también trajiste aquí al estudio los productos que vendes, ¿no? Ah, ¿Para sí. qué? ¿Podemos mostrar? Cuéntanos. A ver, Sí. cuéntanos, sí. Mira, en realidad estaba como en un momento de mucha necesidad, porque yo aparte tenía un negocio en un tianguis de mochilas y pues se acabó, ¿no? O sea, todo se acabó. Y las curaciones, me tenía que cambiar el parche cada 3 días, un parche que cuesta 800, 900 pesos, más esto que estaba pasando, más las terapias, más la fisioterapia. Entonces se me ocurrió como hacer estos diseños Tan padrísimos. con base en Increíble. experiencias de mi vida, más frases que me han ido como fortaleciendo a través de mi vida y que tomaron mucho sentido después del accidente, ¿no? Por ejemplo, esta de no te rindas. Sí, que, esta es la ¿Y que yo me voy a dónde quedar. los vendes? ¿Dónde los pueden encontrar? pues conmigo, ya En sea tus redes, ¿no? en mis redes. Las vamos a dejar acá. Ajá, y ya pues la verdad es que tengo playeras, sudaderas, Termos, No, ahí los están los termos están termos. espectaculares. tengo las bolsas, cuadernos, y la verdad es que el diseño tiene mucho, o sea, por ejemplo, esa de no te rindas, los guantes de box, pues es por lo Sí, del eso está kickboxing. increíble. Pero No aparte te rindas todo. era mi frase con la que No, me las identifican. sostiene. Si tú le preguntas a uno de mis alumnos, ¿qué era lo más representativo de Nolasco? Porque así me conocen, él siempre te decía, no te rindas, ¿no? Entonces, hoy es un buen día para vivir. A la mitad del volcán, el día del accidente, Andrea se paró y me dijo, me siento mal. Y le dije, ¿qué tienes, no? Y me dijo, no sé, me duele el pecho, siento como que me está palpitando, algo me Wow. está pasando y no sé qué sea. Y le dije, pero ¿te cansaste? ¿Quieres tomar agua? Y me dijo, no sé qué tengo, pero me siento muy mal, o sea, me está como doliendo Un la ataque cabeza. de pánico, ¿no? A la mitad del volcán, no sé. Precinto, El mejor. chiste fue que nosotros íbamos a Temazcales y ya sabes que en el Temazcal, ¿no? Hoy es un buen día para morir. Entonces le digo, pues si quieres nos esperamos tantito. Y me dijo, no, vámonos, o sea, no me siento cansada, pero... Entonces me dijo, pues vamos a seguir y ya. Y antes de empezar otra vez el caminar, me dijo, Oye, solo sé que hoy no sería un buen día para morir. wow. Y yo me quedé así, pues sí, o sea, yo le decía Chaparra. Le dije, sí, Chaparra, pero pues eso no, vámonos, se va a estar bien. Entonces, muere, y entonces hoy es un buen día para vivir, es como la resignificación de lo que ella dijo. Si hoy no es un buen día para morir, entonces hoy es un Hoy buen es día un buen para día vivir. para vivir. Y ahí Oye. está, y así son los diseños. Gracias. Gracias por darnos esta entrevista, por platicarnos, por abrirnos tu corazón. Y qué padre que siempre admirable, encontraste sí. un camino nuevo, ¿no? Siempre hay posibilidades y qué padre que te estás trabajando, estás ayudando a los demás, qué mejor. Sí, gracias. Y gracias por darnos la Evidentemente. oportunidad también de ayudarte comprando, la verdad, tus productos y las cosas que haces para que tú puedas seguir adelante en este camino tuyo que has pues, triunfado, la verdad. Y gracias. Qué admirable eres. Gracias. Pues la verdad es que gracias por el espacio. Pues esta es mi historia. Entiendo que he vivido con muchos privilegios, ¿no? Soy consciente y agradezco y me hago responsable de los privilegios con los que he vivido. Vivir con una condición de discapacidad, hablando de nuestro país, es bien difícil porque no hay accesibilidad, porque no hay trabajos, porque hay No hay mucho discurso de visibilidad. Sí. valor. Y yo hablo siempre, ¿no? Cuando hablo desde y entendiendo que he vivido con este privilegio de que yo no he tenido que salir a trabajar, mi familia me ha sostenido y he estudiado lo que he estudiado y he podido hacer lo que he hecho porque he tenido a mi familia detrás. Hoy estoy trabajando como terapeuta, estoy trabajando con una fundación que se llama Reintegra, trabajando con chavos, qué ¿no? padre. Acompañándolos en terapia y justo es como el fruto no solo de mi trabajo, sino de esta comunidad que tengo, ¿no? Gracias. Esto esto de la venta hoy, te decía que había empezado por algo y hoy lo que quiero es, yo vivo mi casa es de 3 pisos, yo vivo en el primer piso Un elevador. y lo que es que para salir de mi casa necesito que me carguen 4 personas y Sí, entonces lo que claro. quiero hacer es poner un elevador para poder bajar yo y poder estar en la vida. Hoy tengo como estos objetivos de un consultorio, ¿no? O simplemente salir al tianguis o al mercado. Facilitar Hoy tu por vida y ejemplo, las que sí. vivan contigo, eso está increíble. Y entonces, bueno, hoy los productos lo estoy haciendo como este ahorro para poder, ¿no? Sí, seguir lo vas a lograr. vas a estando ver. en la vida. La verdad es que esto que te platicaba fue como si me quedo,
pero me quiero quedar a servir a la vida. Ajú. ¿no? Y, Ayudar a otros, ¿no? También. Y eso ha sido como bien padre, ¿no? Porque Gracias. esto que te digo que trabajo con estos chavos que hoy tengo la oportunidad, wow, cada que termino la consulta terapéutica con ellos es como, está bien chido, ¿no? Poder contactar con ellos, con su experiencia, acompañarlos, conectarme con mis reflexiones. Me encanta al final de la sesión poderles decir, oye, gracias por lo que compartiste, porque esto me resonó un montón con mi historia y poder, ¿no? Y quedarme con esas reflexiones, preparar las sesiones, o sea, ha sido bien padre y esta es mi historia, ¿no? Y como lo digo desde estos lugares de agradecer a todas las personas que han estado. Mi hijo ha sido una persona increíble, ¿no? Mi mamá, mi abuelita, Rebeca, ¿no? Mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, hasta mi perrita. Tengo una perra que es la gorda. Cada que ladra cuando yo salgo, por ejemplo, los lunes voy a Teletón, estoy como en fisioterapia para poder, por ejemplo, controlar mi espalda y poder pasar a una silla de ruedas activa. Y cada que salgo y me llora y me ladra y es la gorda. Entonces, te has hecho un buen grupo de contención. Oye, me encantaría quedarnos aquí horas porque tienes tanto que dar y que platicarnos, pero desgraciadamente se termina el tiempo. Pero gracias, de veras gracias. No, gracias por abrirte, por venir, por compartir. Gracias por estar acá. Compren todo lo que puedan de Gerardo. Escríbanle aquí mismo, él se va a meter a contestar los mensajes. Y en sus redes. Y ahí vamos a poner los datos de Gerardo para que suscríbanse. sus productos. Like. Gracias por vernos. Gracias, Gerardo. Gracias.